Ya, bueno, hemos venido analizando, chicos, lo que es la educación a distancia. Tenemos ya una idea muy clara de lo que es este tipo de modalidad que puede ser utilizada, ¿no? Puede ser aplicada. Tiene una característica esencial, el distanciamiento físico entre el docente y el estudiante. Pero también otra de sus características es que se puede utilizar cualquier medio, cualquier elemento, inclusive el tecnológico, para llevar este proceso formativo. ¿Cuál es la diferencia entre educación virtual y educación a distancia? A ver, ¿quién me dice cuál es la diferencia o es exactamente igual? A Una ver, diferencia. a ver, Julissa. Bueno, una diferencia yo lo tomaría que la distancia es, a ver, la virtual o la distancia fue que me dijo, diga. La Sí, ¿cuál es la virtual es diferencia? solamente mediante el internet, o sea, solamente, en cambio la distancia podemos hacer una presencial, o sea, como sería un día. Ya me hice una redundancia, pero A ver, chicos, esto también ya les expliqué, ¿no? La educación virtual obligatoriamente tiene que utilizar un medio tecnológico, obligatoriamente, ¿sí? Por ejemplo, el Internet, ¿sí? Donde utilizamos plataformas educativas, lo que estamos haciendo en este momento, por ejemplo, el Zoom. Entonces, obligatoriamente tiene que utilizar un medio tecnológico, ¿sí? En cambio, en la educación a distancia, una de las herramientas es la parte tecnológica, una de las herramientas, pero no es la única. ¿Sí? Podemos utilizar folletos, escritos, módulos, manuales, etcétera, ¿no? Pero no necesariamente o es obligatoriamente las tecnologías de información y de comunicación. Entonces, eso tomemos en cuenta, chicos. ¿Sí? Educación virtual, totalmente tecnología. Educación a distancia, una de las herramientas es la tecnología. ¿Sí? ¿Estamos claros ahí? Listo. Vamos a continuar. Ya, tomemos en cuenta también que la educación virtual no es que recién apareció, ¿sí? Ya tiene sus orígenes en diferentes épocas, ¿no? Si recordamos la clase anterior, habíamos analizado que la educación a distancia precisamente ya se dio en épocas anteriores, donde, por ejemplo, uno de los medios para llevar este tipo de formación académica, ¿cuál era? La correspondencia. Entonces se enviaba a través de este medio, por medio de cartas, manuales, etcétera, información, y la otra parte que vendría a ser el estudiante los analizaba, los reflexionaba. El estudiante y el profesor no se encontraban físicamente, ¿verdad? Sí, no se encontraban, pero ya lograron hacer los primeros pasos para la educación a distancia. Exactamente, ¿verdad? Entonces, mire, ellos utilizaron, en ese tiempo no hubo tecnología, como vemos ahora el Internet, ¿no? Pero ya se utilizaban medios como, por ejemplo, era la correspondencia, por medio de cartas del correo normal. Sí, pero ya se llevaba este proceso. En el siglo XXI, la evolución de la educación en el ámbito tecnológico se perfila como una de las formas principales de aprendizaje. Este aumento de popularidad de la educación virtual se relaciona funcionalmente o con los avances de la informática, las telecomunicaciones y obviamente las tecnologías de información y de comunicación. Pero además se ofrecen diversas oportunidades para la educación a distancia. Por ejemplo, lo que se hace es que organismos hacen convenios, por ejemplo, con otras instituciones del exterior y permiten así ampliar la gama de oportunidades o de opciones para la preparación de profesionales. Es decir, aprovechan estas nuevas tendencias en su desarrollo. Aquí podemos observar alcances de la educación a distancia. Sí, entre uno de estos tenemos la flexibilidad. Pero ¿a qué se refiere este punto de flexibilidad? ¿Por qué nos dice que la flexibilidad es un alcance de la educación a distancia? ¿Por qué? Carlos, tal vez. Por los Mm, horarios y el acceso a las páginas. Ya, Puede ser. uno de los parámetros que habíamos analizado es la que nos deja abierto, ¿no? Para los estudiantes
la disponibilidad de su tiempo. Entonces, no es que nos dé un horario predefinido, sino usted pone su horario de acuerdo a su disponibilidad. Entonces, nos dejan los recursos necesarios, en este caso el tutor que viene a convertirse en profesor, ¿no? Nos deja los recursos necesarios para poder analizarlos, interpretarlos y reflexionarlos de manera de ir construyendo nuestro propio aprendizaje. Entonces, eso es flexible. ¿Por qué nos habla de un acceso a la educación? Mónica Chacha, ¿qué nos habla de un acceso a la educación? ¿Por qué es un alcance de la educación a distancia? Es precisamente el alcance, perdón, el acceso a la educación. Porque, bueno, o sea, tenemos facilidad para poder prepararnos igualmente en lo que es en el ámbito educativo. Ya, pero había una característica, ¿no? Nos decía que ya no hay limitaciones en cuanto al tiempo, ni inclusive la edad de las personas. Entonces, todos podían acceder a esta modalidad de estudios. Sí, entonces nos habla del acceso a la educación. El siguiente punto nos habla del respeto a la organización del tiempo. También es un alcance de la educación a distancia. Como sabemos, los estudiantes son aquellos que ponen sus horarios, ¿no? De acuerdo a la disponibilidad que tienen, pero obviamente deben respetar una organización de su tiempo. El siguiente punto nos habla de la alfabetización digital. ¿Qué es la alfabetización digital? Tatiana, ¿qué es la alfabetización digital? Eso también ya lo hemos hablado. Buenas tardes, Lisa. Alfabetización digital es todo lo que significa lo que está dentro del sistema de la educación a distancia. A ver, recordemos que analfabeto digital se conoce a la persona que no sabe manejar las diferentes herramientas tecnológicas, ¿verdad? Entonces, alfabetización, ¿qué será? Enseñarle, capacitarle en la capacitación, perdón, en la utilización de estas herramientas como tal. Si se acuerdan que analfabeto digital conocíamos a esas personas que no saben utilizar las herramientas tecnológicas. Entonces, lo que busca la educación a distancia es precisamente la capacitación de, de estas personas, ¿no? De manera que ya dejen de ser analfabetos digitales y obviamente dejen de un lado ya la brecha digital como tal. Encontramos también lo que es la productividad. Mire, dentro de los alcances de la educación a distancia podemos encontrar lo que es productividad. El otro punto nos habla de la innovación en prácticas docentes. Pero, ¿qué era innovar? ¿Qué es innovación? A ver, ¿quién me dice qué es innovación? Eso también ya lo habíamos hablado. A ver, chicos. Bueno, por innovación yo entiendo el mejoramiento, ¿no? La evolución, cómo se ha ido desarrollando las prácticas docentes, que dice así como las herramientas que han venido implementando con el transcurso de la educación, en este caso la educación a distancia. Ya, recordemos muy bien, ¿no? Recordemos que cuando hablamos de innovación, lo que se trata es de incorporar nuevas estrategias, nuevas técnicas, nuevos métodos en cada uno de los procesos, de manera de encontrar procesos de calidad. Perdón. Ya, continuemos, ¿no? Entonces, al hablar de innovación, entonces consiste en incluir nuevas estrategias de manera de poder llegar a lo que son procesos de calidad y más aún en las prácticas docentes. Si recordamos cómo era la educación anteriormente, la tradicional como se la conoce, el profesor impartía sus clases, ¿no? Y el estudiante era un ente pasivo, no reflexionaba, no analizaba, simplemente era memorista. Entonces, lo que queremos hoy en día dentro de los procesos educativos
es que exista mayor interacción entre el docente y el estudiante, de manera que el estudiante sea reflexivo e interpretativo. Cuando hablamos también de educación, mire, presencial, se utiliza también las tecnologías de información y comunicación dentro de un aula de clase, ¿sí? Lo que se busca es mayor interacción. Hablamos también de la enseñanza semipersonalizada. ¿Por qué semipersonalizada? Si usted recuerda, una de las características de la educación a distancia precisamente es la autonomía, es decir, el autoaprendizaje. Y en este tipo de educación la enseñanza está semipersonalizada. Hablamos también de un trabajo o aprendizaje colaborativo. ¿Qué es un aprendizaje colaborativo? A ver, chicos, ¿qué es un aprendizaje Eh, colaborativo? el- entiendo entre el profesor y el alumno, que el profesor ayuda y el alumno aprende y lleva su conocimiento según lo que vaya aprendiendo. Bueno, un aprendizaje colaborativo, gracias Mariela. Un aprendizaje colaborativo generalmente se da cuando se trabaja en grupos de trabajo, perdón, en grupos, no en grupos, donde cada uno de los miembros de este grupo aporta con sus ideas, con sus conocimientos, inclusive con sus experiencias. Y de esta manera todos van aprendiendo. ¿Usted cree que se va aprendiendo también de las ideas de los compañeros, de las experiencias de los compañeros? ¿Se aprende? Sí, sí se Se aprende, aprende. Sí, ¿verdad? ya que cada idea es distinta a la de los demás y tiene un conocimiento y un estudio diferente, ya que le podemos tomar eso para nosotros aprender de igual manera. Muy bien, ¿verdad? Entonces, a eso nosotros, o a eso mejor dicho, quiere llegar o alcanzar lo que es la educación a distancia, también a un trabajo o aprendizaje colaborativo. Y encontramos la retroalimentación individual. Al ser una educación a distancia, el docente se convierte en un tutor de cada uno de los estudiantes. Entonces, usted puede solicitar una retroalimentación, tal vez, no sé, a través de un foro, de un chat, de un correo, etcétera, al tutor, ¿no? Entonces, eso también espera o alcanza la educación a distancia. También ya hemos hablado de las limitaciones de la educación a distancia. Más bien viéndoles puede ser como desventajas, ¿no? Falta de comunicación docente-estudiante puede darse, un aislamiento que se puede llegar a dar entre seres humanos eliminando la interacción social física. También este punto ya lo habíamos discutido, que por ser en forma, por no estar físicamente, tal vez los estudiantes y los docentes, lo que ocasiona es un aislamiento, ¿no? Entre estos seres. El otro punto que nos habla también es la desconfianza que se genera ante la falta de comunicación entre el profesor y el estudiante. Entonces, si usted tal vez no interactúa con su tutor, el tutor sobreentiende que todo está entendido, que no hay ningún tipo de dudas. El otro punto también que debemos conocer, que se debe determinar es desconocer el uso del aula virtual. Puede ser una limitación. En el caso de ustedes, un aula virtual es el entorno virtual de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Pero una limitación puede, como decimos, como se puede mencionar, es que que se desconozca o no se sepa utilizar. Entonces, ahí viene una limitación. Otro, tenemos la inexistencia de orientación por parte del tutor, indisciplina y desorganización de la agenda personal, aislamiento, desmotivación del participante o docente que puede darse por muchos factores. Pero, ¿cuáles son los retos que debe afrontarse en la educación a distancia? Mire, muchos son los retos, pero aquí podemos nombrar algunos de ellos, ¿no? Promover la accesibilidad. ¿Qué significa la accesibilidad? Si estamos trabajando con una herramienta tecnológica como es el Internet, entonces se debe promover a que todos puedan tener acceso a este medio, ¿no? A esta herramienta. El siguiente punto es contribuir a la consecución de un sistema educativo mucho más personalizado. Aumenta la flexibilidad de los sistemas de estudio, materiales y entornos o contextos significativamente más interactivos, equilibra la personalización con la cooperación
y sobre todo la búsqueda de la calidad. Perdón. Ya, con la búsqueda de la calidad, recordemos que, o bueno, podemos nosotros analizar, ¿no? Que las mismas competencias o los mismos resultados de aprendizaje que obtenemos con la presencialidad también lo podemos encontrar o lo podemos adquirir mediante la educación a distancia. No es porque la educación a distancia no hay un contacto físico con el docente y compañeros, no va a poder usted lograr sus resultados de aprendizaje. No, sí los va a poder lograr, al igual que en una educación presencial. Educación a distancia se apoya no solamente en las TIC, eso por favor recordemos, no solamente en las TIC, también hay otros medios, medio material, impreso u otros. ¿Qué observamos en las imágenes, por favor? ¿Cómo podemos interpretar? Hay un radio, un libro, una computadora, una carta. Internet, ¿Ya? ¿Qué más? videos educativos, libros, Correo. correos. Entonces, ¿qué nos da la idea, chicos? Que la educación a distancia se puede apoyar también en las TIC, sí se puede apoyar, pero no es el único medio. Entonces, como vemos aquí, mira, inclusive en las gráficas, tenemos medios impresos, ¿no? Puede ser un libro físico, un manual, un módulo, sí, y otros, por ejemplo, el internet, el correo, revistas electrónicas, videos educativos, que se está utilizando mucho. Inclusive, si vemos aquí, también tenemos a la radio. Mirka. Ah, nada, profe, quería opinar de lo que nos decía referente a las imágenes, pero creo que ya nos dio. Dame tu opinión, de su opinión. Ah, bueno, sí, yo igual en las imágenes puedo ver todos los métodos de educación a distancia que se podría implementar, los medios por los cuales nos podemos educar. Eh, Como veo, ahí está una carta, que sería un medio físico, la televisión, que ya sería un medio digital, los videos educativos, el internet, la radio. Entonces, todos estos vendrían a ser instrumentos que nos ayudan en la educación a distancia. Eso. Perfecto, ¿no? Sigamos. Entonces está claro lo que la educación a distancia, una de sus herramientas son las TIC, pero nos podemos apoyar de otros recursos. ¿Sí? Está claro eso. Desde hace algunos años la educación a distancia ha tenido un crecimiento sostenido, lo que nos conduce a preguntarnos acerca de la efectividad de esta modalidad educativa. Para este autor, Simonson y sus coautores destacan varias investigaciones en las cuales se encontró que esta modalidad ha demostrado ser igualmente efectiva que la educación presencial. Entonces, hace un momento ya lo dijimos, ¿no? Que no porque es una modalidad a distancia, una educación a distancia, dejamos de obtener los resultados de aprendizaje o las competencias suficientes. No. Lo mismo que se va a tener en una educación presencial, también se quiere o se espera lograr en una educación con modalidad a distancia. Debemos conocer ciertos fundamentos de la educación a distancia. Por ejemplo, este tipo de educación solo es ofrecida por entidades de carácter oficial, ¿no? Entidades educativas oficiales y registradas. No es porque se me ocurre a mí, voy a ofrecer una educación a modalidad a distancia, lo puedo hacer, no. Solo lo ofrecen entidades educativas registradas, ¿sí? Ya, tenemos el segundo punto, debe existir una separación física entre el estudiante y el profesor. 3, existir una comunicación entre los estudiantes y profesores a través de un sistema de telecomunicaciones, por ejemplo, inclusive a través del teléfono, a través de un WhatsApp, de un foro, de un chat, entre otros.
El cuarto punto nos habla de compartir datos, voz y video para propiciar experiencias de aprendizaje. Mire, cuando nosotros vamos analizando las opiniones, ideas, experiencias, inclusive del resto de personas, podemos aprender. ¿Sí? Se puede aprender. En el marco del proceso de enseñanza-aprendizaje a distancia, ¿quiénes son los actores? A ver, eso ya también ya lo habíamos mencionado. ¿Quiénes son los actores dentro de la educación a distancia? Nosotros. Los profesores también. ¿Ya quién Los nomás? docentes y los Y Estudiantes. Ya los docentes y los estudiantes, ¿verdad? Son los actores principales, pero también nosotros vamos a nombrar a la institución, porque si la institución obviamente no proporciona las herramientas necesarias para llevar esta modalidad de estudios, no se va a poder realizar, ¿sí? Entonces también podemos considerar a la institución. Miren, tenemos al docente, al estudiante y a la institución como tal. Estos tres elementos se deben conjugar para lograr los objetivos de aprendizaje. Bueno, hemos dicho que siempre el estudiante va a ser el responsable de su aprendizaje, ¿no? Ya que esta modalidad nos lleva a la autonomía, es decir, al autoaprendizaje. Pero siempre de la mano del tutor, ¿sí? Que va a ser el profesor. Para soportar este proceso de enseñanza-aprendizaje a distancia, el instructor deberá definir varias estrategias. Por ejemplo, utilizar foros de discusión, mire algo parecido a un trabajo que ya hicieron, tareas, ¿sí? Lecturas, investigaciones, wikis, chats, blogs. Recuerde que un blog es un espacio en la web, ¿no? Para colocar diferente información y compartirla. También se puede aplicar lo que son sesiones síncronas y sesiones asíncronas. ¿Qué es una sesión síncrona y qué es una asíncrona? Puede ser una Asíncrona que se sesión, produce en el momento que los dos participantes se encuentran, o sea, en el mismo tiempo, y asíncrona que se da en tiempos distintos. Eso, ¿verdad? Ya. ¿Alguien más que quería intervenir, Carlos? sí, de la misma manera que la manera síncrona es que están en línea, están en el mismo tiempo y horario. Y la asíncrona es que se dan de manera rutinaria, o sea que no están en línea. Eso, ¿verdad? Por ejemplo, lo que estamos haciendo en este momento, ¿qué es una sesión síncrona o una sesión asíncrona? Síncrona. Síncrona. Eso, donde el docente y los estudiantes estamos en el tiempo real, en este momento. Imaginémonos en una clase presencial, es como que estuviéramos dentro del aula de clases, pero físicamente estamos ahí todos, ¿no? En cambio, aquí también estamos en una sala de clases, pero estamos presentes por medio de una herramienta tecnológica, que en este caso es el Zoom, ¿sí? Listo. Entonces, todo esto puede aplicarse para poder llevar el proceso formativo. Esta estrategia debe ser apoyada, mire algo muy importante, estas formas de llevar la modalidad a distancia debe estar apoyada exclusivamente por la institución, porque si no hay apoyo de la institución, obviamente va a ser muy complicado poder llevar estos procesos. ¿Sí? La institución nos permite o nos da acceso a banco de datos, a servicios de biblioteca, al sistema administrador de cursos. A ver, el servicio de biblioteca ya lo saben utilizar, ¿verdad? La biblioteca virtual de la universidad. ¿Sí? Sí, pero o sea, no se ha tomado mucho en acción, pero sí ya hemos revisado la biblioteca para hacer algunos trabajos. Ya. Parece que sí les indiqué también. Pero bueno, a ver, vamos a recordar rápidamente, ¿no? Para que tengan una idea, mire, la universidad proporciona estas herramientas para que sea posible este proceso formativo. Entonces, convirtiéndose también en un actor dentro de la educación a distancia, ¿no? Entonces, les había dicho que tenemos aquí todas estas opciones dentro del SAC de la UEB. Entonces, en este caso, nosotros queremos bibliotecas virtuales, encontramos diferentes bases de datos, ¿no? Algunas de estas están inactivas,
pero una que siempre va a estar activa es el libro. Entonces simplemente entro el libro y usted va a observar que se me aparece esta página. ¿Qué me indica esta imagen? Una biblioteca. Es una biblioteca física, ¿verdad? Lo mismo sucede con las bibliotecas virtuales que encontramos en la física. Gran cantidad de libros de diferente contenido, ¿no? De diferentes temas. Lo mismo sucede en una biblioteca virtual. La diferencia es que los libros son virtuales y no físicos. Entonces, aquí nos permite a nosotros ingresar palabras claves, ¿no? Para poder encontrar algo. Por ejemplo, yo quiero encontrar un libro que me hable de educación a distancia. Entonces, yo no sé el nombre del libro, pero sí lo coloco palabras claves para que este buscador me encuentre libros relacionados con esta temática. Por ejemplo, tenemos aquí propuestas del Sistema Nacional de Educación a Distancia, educación a distancia, tenemos aquí educación presencial y educación a distancia. Miren, muchos libros o algunos libros que me arroja como resultado para, dependiendo, ¿no? Dependiendo de la temática que haya ingresado, ¿sí? Entonces, por ejemplo, necesito yo este libro, simplemente doy un clic, ¿sí? Y me voy a leer en línea. Eso usted ya lo sabe. O a su vez a descargar. No todos los libros le va a dejar descargar, ¿sí? Entonces aquí estamos, mire, hemos ingresado al libro, tiene aproximadamente 155 páginas. Entonces simplemente vamos pasando, vamos analizando lo que necesito de este libro, ¿no? Listo, chicos. Entonces no es nada, nada complicado. Ya, entonces continuemos. Nos habla, bueno, de base de datos, servicios de biblioteca y sistemas de administrador de cursos. ¿Cuáles son los administradores de cursos? Específicamente el EBA, ¿no? El entorno virtual de enseñanza-aprendizaje, donde se encuentran todos los cursos de cada una de las asignaturas. En este punto, los autores acertadamente proporcionan una amplia información sobre los cursos CMS y el LMS, que bueno, posteriormente hemos de analizar este tipo de cursos, ¿no? Si usted recuerda, también habíamos hablado de los cursos MOOC, que exclusivamente o generalmente son utilizados para poder llevar el proceso de educación a distancia, donde el docente que ya se convierte en tutor deja todos los recursos necesarios para su posterior revisión, análisis o reflexión y de esa manera poder ir adquiriendo el aprendizaje, ¿no? Ir aprendiendo. Sobre la educación a distancia basada en Internet, los autores apuntan a un conjunto de ventajas y limitaciones de estos cursos sobre los presenciales. Entre las primeras señalan que los estudiantes pueden trabajar a su propio ritmo, que para ellos es fácil el manejo de la tecnología y que Internet provee un ambiente de aprendizaje centrado en el estudiante. Mira lo importante. Como limitaciones podemos mencionar la brecha digital, es decir, el analfabetismo digital. Tenemos alfabetismo, ¿no? Tenemos un factor importante para que no todos tengan acceso a los cursos en línea. El diseño de cursos puede ser un trabajo más arduo que los presenciales y que algunos profesores tienden a tener problemas para ajustarse al modelo de aprendizaje centrado en el estudiante. La modalidad en línea es precisamente esto, ¿no? Lo que voy a señalar. El aprendizaje está basado en ¿qué? En el estudiante. Si todo está centrado en el estudiante. ¿Sí? Ya. ¿Cuál es el rol del docente? Mire, como ya habíamos comentado, existen tres actores importantes, ¿no? Dentro de este proceso formativo, que es el estudiante, el docente y las instituciones. Ya hemos visto que las instituciones apoyan con todas las herramientas suficientes para llevar a cabo esta modalidad, pero también tenemos que conocer el rol del docente. ¿Cuál será el rol del docente? ¿Sí?
Bueno, aquí tenemos algunas particularidades en cuanto al rol del docente dentro de este tipo de modalidad de estudios, ¿no? Por ejemplo, nos habla que el rol del docente es precisamente acoger, asesorar y orientar al alumnado favoreciendo la autonomía de su aprendizaje. Pero ¿qué actividades realizará el docente para cumplir con aquello? Con acoger, asegurar, orientar al alumno favoreciendo la autonomía de su aprendizaje. Mire, puede realizar las siguientes actividades. Resolver los problemas que se presentan los alumnos, especialmente en los primeros momentos de la acción formativa, ya sea el uso de algún tipo de herramienta digital, la plataforma, ¿sí? Utilizando herramientas de comunicación más adecuadas para cada situación. Entonces, ¿qué herramienta puede utilizar el tutor para comunicarse con el estudiante? El WhatsApp, WhatsApp. las redes ¿Verdad? sociales. WhatsApp, ¿qué más? Tal vez alguna Puede red ser también el social, correo. el correo Correo y un electrónico. foro. Sí, entonces, bueno, depende, ¿no? Depende la herramienta que utilice para poder estar comunicado con el estudiante. Entonces, mire, ese es un rol del docente dentro de los estudios a distancia, ¿no? O la modalidad a distancia. Acoger, asesorar y orientar al alumnado favoreciendo la autonomía de su aprendizaje. Otra de las actividades dentro de de este mismo rol es apoyar los procesos de aprendizaje enviando consejos, sugerencias y aclarando dudas sobre el contenido y actividades de aprendizaje empleando para ello cualquier tipo de herramienta de comunicación, ¿sí? ¿Qué más hace el docente en este tipo de modalidad de educación? Motivar, ¿sí? Y despertar el entusiasmo por la acción formativa, haciendo ver que la relación de la materia con las necesidades de aprendizaje del alumno. Otra de las actividades también que puede desarrollar es favorecer la inclusión del alumnado, ¿sí? Favorece la inclusión del alumnado en todo el proceso formativo. ¿Ya? Tenemos aquí otro de los roles que tiene el docente, ¿no? En esta modalidad de estudios. ¿Cuál es esta? Gestionar los contenidos velando que estén actualizados. ¿Qué opinan ustedes de este punto? ¿A qué se refiere con gestionar los contenidos velando que estén actualizados? Que el contenido que el docente proporcione debe de ser de una base sólida y que esté todo el tiempo, o sea, actualizado, que el docente debe estar pendiente de que la información sea actual. Eso, muy bien, ¿no? Y que obviamente que aporte a la formación educativa. Yo no puedo poner cualquier recurso de cualquier tema, no, tiene que ser de acorde a la temática que se está viendo o analizando y, y que le ayude, ¿no? A afianzar sus conocimientos. A ver, en este punto, por ejemplo, el profesor puede supervisar los materiales que serán empleados en la formación educativa, ¿no? Que obviamente estos materiales deben adaptarse a los objetivos y deben ser actualizados. El siguiente punto, en cambio, nos habla de realizar el seguimiento y evaluación del aprendizaje del alumno, proporcionando un feedback y revisando el programa formativo. ¿Qué significa feedback? ¿Qué es? Una memoria anterior, ¿Y un cómo se llama eso? recorderis. Retroalimentación, ¿verdad? Es retroalimentación. Entonces, en este punto, ¿qué es lo que hace el docente? Mire. Por ejemplo, puede hacer el seguimiento de una actividad, de una participación, del rendimiento de los alumnos a través de procedimientos establecidos con este fin. Proporcionar retroalimentación continua al estudiante, ¿sí? Y adecua los criterios de evaluación de los aprendizajes a los objetivos y competencias definidos.
Entonces, precisamente en este tipo de modalidad de estudio, el estudiante puede pedir una retroalimentación al docente, ¿no? En forma inclusive personalizada, a través de un chat, a través de un foro, a través de un correo. Bueno, ya lo hemos nombrado. El siguiente que me habla es gestionar, mire, gestionar la interacción, facilitando la participación y la colaboración a través de las herramientas y espacios adecuados. ¿Qué significa o qué me da a entender con este rol? ¿Qué dice? Que fomente, ¿no? Que permite, que él fomenta la interacción del alumnado utilizando diferentes herramientas de comunicación, ya sean de carácter síncrono o de carácter asíncrono. El siguiente nos habla de facilitar el aprendizaje del alumno, alumno diversificando las actividades, los tipos de aprendizaje y los contextos. ¿A qué se refiere este punto? A ver, chicos, ¿a qué se referirá este punto? ¿Qué actividades podrá desarrollar el docente en este punto? A ver, lo que podría el docente en este punto podría ser el desarrollo de alguna actividad con las herramientas que tiene a la mano. Ya, muy bien, ¿no? A ver, entre estas actividades, por ejemplo, puede facilitar un aprendizaje auténtico, ¿sí? Aportando al alumnado ejemplos de aplicación de la práctica de los contenidos y proponiendo la resolución de problemas, mire. Ya, y también proponer, obviamente, un aprendizaje colaborativo, ¿no? Ya lo habíamos dicho que es un aprendizaje colaborativo. Muchas veces podemos aprender del resto de personas, ¿sí? A través de sus conocimientos, de sus ideas y también de sus experiencias. Mire, aquí tenemos algunas actividades dentro de lo que es el rol del docente como tal. El acompañamiento pedagógico no tiene un tiempo horario, ¿sí? Preestablecido, ¿no? Eso es también otra de las características. Se desarrolla de manera permanente priorizando las necesidades del estudiante. Entonces, el estudiante pone un horario, ¿sí? O de acuerdo a su disponibilidad va desarrollando el proceso formativo. El ejercicio de la docencia supone una función de mediación entre contenidos, actores, recursos y todos los elementos que integran el aula virtual. La práctica docente en entornos virtuales se concreta en el desarrollo de interacciones didácticas, donde el protagonista directo es el estudiante. El docente en educación a distancia asume diferentes denominaciones, como tutor, asesor, facilitador, gestor, entre otros. La práctica docente requiere un seguimiento y valoración continua del desempeño de cada estudiante. El docente debe implicarse en el proceso formativo. La atención y el seguimiento académico se pueden brindar de manera grupal o individual. Entonces, con esto podemos identificar realmente lo que es la educación a distancia y el rol que cumple el profesor dentro de este proceso. A continuación vamos a ver un pequeño video para afianzar lo que estamos diciendo, ¿no? Espera un momentito. ¿Están viendo? Sí, Inge. No se escucha el video. el audio no tiene, solo No, no tiene audio. Solamente tiene una música de fondo.
A ver, chicos, ¿a qué conclusión llegamos con el video? Juan, ¿qué observó del video? ¿Me escucha Juan Carrillo? Juan, ¿tiene apagado su micrófono? Juan, ¿me escucha? ¿No? Luzmila, Buenas tardes, ingeniero. buenas tardes. Lo que yo entendí acerca del video que hablaba acerca de la educación a distancia, se puede ver que hay una gran ventaja tanto para los estudiantes como para el docente. Cumple un rol fundamental en la educación. Es un nuevo método de estudio que da acceso a muchas personas, las cuales por alguna otra razón no han podido culminar sus estudios. Y también se puede ver que no hay límites para poder eh, ir aprendiendo nuevas cosas. Muy bien, ¿no? A ver, Lady Morales. Dicen, yo entendí que la educación a distancia podemos, podemos estudiar en cualquier parte del pueblo, así puede ser en el campo, así teniendo una facilidad mucho más amplia, lo que antes nos limitaba. Dice que también la educación a distancia, desde la pandemia, podemos decir que se dio esta modalidad que a la vez nos ventaja a nosotros como estudiantes. Eso dice. Gracias, Lady Daniela. ¿Cuál es su opinión? Daniela Pineda. Buenas tardes, Licen. Lo que entendí con respecto al video es que gracias a la educación a distancia y al internet ya no tenemos limitaciones para el aprendizaje. Eso. Gracias, Daniela y compañeros. Bueno, está entendido lo que es la educación a distancia. Tomemos en cuenta que los tres actores importantes, el docente, el estudiante y la institución educativa, ¿no? Para la cual la institución proporciona todas las herramientas suficientes para poder llevar el proceso formativo como tal, ¿no? Ya está claro lo que es educación a distancia, no confundamos con educación virtual, totalmente diferente. Inclusive la modalidad híbrida, ¿en qué consiste la modalidad híbrida? Consiste en una combinación de lo presencial con lo virtual, ¿sí? Entonces, una parte acceden en forma física a las aulas de clase y la otra, en cambio, se lo hace en forma virtual a través de un medio tecnológico. Entonces, no confundamos, por favor, cada una de estas modalidades, tiene sus propias características, pero en sí entendamos que la educación a distancia tiene muchísimas ventajas, ¿no? Y que los mismos resultados de aprendizaje y objetivos lo vamos a conseguir también, tanto en la modalidad presencial como en la modalidad a distancia. No sé si existe tal vez alguna inquietud.